Bueno, y les contaba yo al principio que vamos a conversar ahora con el flamante Premio Nacional de Medicina. Se trata de el 10º médico, el 10º doctor en recibir este premio que se creó el año 2001 por parte de varias entidades, la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, la Asociación de Sociedades Médicas de Chile y también el Colegio Médico. Son todas estas organizaciones, todas estas entidades las que definen cada año a quién es la persona merecedora del premio. Y yo les decía también que el currículum de quien lo recibe este año es de esos currículums que uno lo hacen sentirse pequeñito, porque tiene no solo estudios, sino que logros muy importantes y también una serie de reconocimientos y de honores que ha alcanzado durante su vida y durante su carrera. Estamos ya al teléfono con el doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Igualmente, ¿es usted don Polo Ramírez? Así es, doctor, mucho gusto en saludarlo. Un gusto de conocerlo. Igualmente. Estoy a su disposición. Muy amable, muchas gracias. Y gusto conocerlo en esta circunstancia por un doble motivo, porque primero porque bueno, lo felicito en primer lugar por este premio, es un placer conversar con usted en este momento, y también porque en general uno a los médicos los conoce en otras circunstancias que no suelen ser tan agradables, no es por nada, no hay nada personal en eso, doctor, pero a veces no son tan agradables las circunstancias en que uno conoce a los médicos, y yo me temo que particularmente a los de su especialidad, ¿o no? Porque en general la gente llega bastante complicada a sus manos, ¿no? Mire, yo creo que vale la pena precisar, en primer lugar, el asunto de la especialidad a que se refiere usted. Yo soy médico internista, en primer lugar. Médico general del adulto, en buenas cuentas. Y hice mi formación en gastroenterología como especialidad derivada. Y esto que le estoy contando no es un detalle, porque la visión del internista es indudablemente más completa desde todo punto de vista que la visión de los que solo ejercen una especialidad derivada en la medicina interna. ¿Me comprende usted? Eso es. Y entonces usted puede seguir, ya que precisamos esa parte. Ahora, adelante. Sí. Leía que, bueno, de alguna manera aparece un artículo diría bien interesante en el diario La Tercera, donde se cuenta en parte su historia y su trayectoria, y usted decía que de alguna manera estaba como obligado a usted lo dice, una obligación intrauterina de ser médico, a partir de la historia de su bisabuelo, ¿no? Así es. No, me preguntaron si alguna vez se me había ocurrido en la vida formarme en alguna otra actividad que no fuera la medicina. Y contesté con la pura verdad. De alguna manera yo estaba predestinado. Y esa predestinación venía de mi bisabuelo, don Vicente Izquierdo Sanfuentes, que fue médico clínico, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que vivió en el siglo XIX. Bueno, su hija era mi abuela y mi abuela se había pasado 2 generaciones sin que apareciera ningún médico. Y recordaba a ella siempre cómo a su papá, mi bisabuelo, lo habían obligado a estudiar Derecho, porque el Derecho era una carrera socialmente mucho más atractiva que la medicina en esa época. Él estudió Derecho, hizo entrega de su título de Derecho a su mamá y enseguida entró a estudiar Medicina a la Universidad de Chile. Bueno, este personaje de alguna manera condicionó lo que iba a pasar conmigo, porque mi abuela, cada vez que una de sus hijas estaba esperando un niño, soñaba con que fuera hombre, con que se llamara Vicente y
fuera médico. Y eso se lo dijo a mi mamá cuando ella estaba con su embarazo avanzado ya. Bueno, ¿por qué se lo dijo y por qué achuntó con esto? Ella no sabía en esa época que yo iba a ser hombre, no sabía, no tenía ninguna posibilidad, no había ecografía. Entonces, bueno, una vez que se cumplieron los presagios, porque yo nací el 5 de abril y en San Vicente, y bueno, fui hombre, se cumplían las condiciones que mi abuela había puesto. Ella me siguió muy de cerca mi infancia, y me quería por supuesto muchísimo, y cuando yo cumplí 12 años me regaló el microscopio de mi bisabuelo, que lo tengo en mi poder todavía. Ese microscopio fue el microscopio que inauguró la cátedra de histología, de estudio de los tejidos en la Universidad de Chile. Por esa razón es que aparece esa cita que usted menciona. Ahora, doctor, y después, bueno, una cosa es estar de alguna manera marcado y dirigido, ¿no es cierto?, hacia un destino, y otra cosa es que a uno eso le guste, le entusiasme y lo satisfaga. ¿Y cómo ha sido en su caso? Absolutamente. Nunca me he arrepentido de mi condición de médico, y si tengo que elegir entre todas las cosas que he hecho, investigación, administración, me quedo en primer lugar con la atención de los enfermos. Para mí, atender enfermos, y especialmente enfermos atendidos por primera vez, que yo no los conocía antes, tiene algo de fundamental para mí, y al mismo tiempo no sé con qué es lo que me voy a encontrar, ¿se fija? Y realmente eso es cierto, sigue siendo mi prioridad. Desgraciadamente hace 4 años que no puedo ejercer la medicina por problemas articulares que me tienen muy limitado. Todo este periodo, esta larga trayectoria, doctor, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Vicente Bativieso, nuevo Premio Nacional de Medicina. ¿Cómo podría describir usted la manera como ha cambiado la medicina y cómo han cambiado también los médicos? Hay, bueno, obviamente distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, que, a través de los cuales uno puede hacer ese análisis, pero en términos de su vivencia como médico, ¿cuál diría usted que han sido los cambios fundamentales que le ha tocado presenciar a usted? Mire, me ha tocado una larga serie de cambios, algunos muy positivos. La mejoría en la tecnología de diagnóstico, por ejemplo, ha sido extraordinaria. Los equipos de que se dispone para, por ejemplo, radiología o para endoscopía han sido notabilísimos. Y yo creo que en ese sentido la posibilidad de ayudar a los enfermos y mejorar la condición a la que están sometidas, indudablemente ha mejorado. En lo que no estoy yo muy contento es la forma como ha evolucionado la relación entre el médico y el paciente, porque en ese sentido se ha hecho más superficial la relación entre el médico y el paciente, más corta, se le dedica menos tiempo, y especialmente la relación humana con el paciente me parece a mí que se nos ha deteriorado. Y ese deterioro hay que estarlo recordando todo el tiempo a los alumnos de medicina para que entiendan que el fin de su carrera no es el desarrollo tecnológico, sino que el servicio del paciente. Así le puedo resumir lo que es la vivencia mía de cómo ha cambiado la medicina en estos años que yo la llevo ejerciendo, desde el año 1959.
Ahora, le ha tocado más, bueno, a usted y a todos los médicos un desafío gigantesco que es lo que estamos viviendo hoy día, que es esta pandemia. ¿Cómo la ha vivido usted y cuál es su impresión de la manera, más allá de las decisiones con respecto a la epidemia misma o a la pandemia misma, pero la manera cómo se ha enfrentado acá en nuestro país? Mire, la pandemia ha sido más que un desafío, una dificultad mayor y grave. Y eso se debe principalmente al factor de incertidumbre que tenemos respecto del virus que la produce. En el fondo, lo que sabemos de ese virus y qué conducta va a seguir en el futuro y hacia dónde va a migrar, tiene un grado tal de incertidumbre que es muy difícil poder contestar esas preguntas. Uno diría, bueno, como es médico y es profesor, todavía tendrá respuestas mejores que las mías. Bueno, en muchos sentidos eso no es cierto. Vivimos frente al coronavirus una incertidumbre que no ha terminado de desarrollarse. Y usted ve que lo que pasa en los países, distintos países, lo que sucede con la evolución de la enfermedad es impredecible. De modo que la sensación mía es que este ha sido un año de tremenda incertidumbre y es de esperar que avancemos más en el conocimiento, más rápido, de manera que contemos con medios mejores para predecir lo que va a suceder con la enfermedad y especialmente para prevenirla con una vacuna útil. Una última pregunta, doctor, a propósito también de la pandemia y de las lecciones que ha dejado. ¿Cuál diría usted que es el aprendizaje fundamental para los propios médicos? Porque usted mencionaba la palabra incertidumbre y lo que uno de alguna forma busca en un médico es exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Certezas. La certeza, ¿no? La certeza frente a lo que está viviendo, ¿no? No podemos ofrecer certeza, desgraciadamente estamos pobres en cuanto a certeza se refiere. Ahora, hemos avanzado en algunas cosas que han llegado y van a seguir con nosotros, como es lo que ha sucedido con la telemedicina, que aparte de las deficiencias que pueda tener, es indudable que ha ayudado mucho a los enfermos, especialmente a los enfermos que no disponían de la posibilidad de contar con la opinión de un médico adecuado a su situación. Desde ese punto de vista, la telemedicina ha sido indudable como progreso, y la telemedicina, como se ha desarrollado ahora con la pandemia, está alcanzando niveles cada vez de mayor calidad. Doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina, le quiero agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien y felicitaciones nuevamente por esta distinción. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por su entrevista. Ojalá que haya sido clara y le haya servido. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Le haya servido. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Le haya servido.